Bien, continuemos con nuestro análisis. Entonces, por eso se llama cosechadora combinada de granos. Va realizando una serie de actividades de manera consecutiva, una detrás de otra, hasta obtener el producto final, que es el grano separado de los restos de la planta. Ahora, el manejo de la paja se refiere a que todos esos residuos tienen que ser empujados hacia la parte trasera para ser descargados en el terreno. Ven en la imagen pueden ver que hay como un humo en la parte trasera, como si estuviera humeando la máquina. Es que está depositando esos residuos en el terreno a medida que ella va avanzando. ¿Y qué se llama estos residuos que va depositando sobre el terreno? ¿Qué le llamábamos cuando veíamos cultivos y procesos agrícolas? ¿Se acuerdan el término? Que se utiliza en siembra directa. Había un término que lo utilizábamos todo el tiempo. El rastrojo. ¿Se acuerdan de ese término? El rastrojo es esa capa vegetal que va quedando sobre la superficie del terreno, que protege el terreno para que mantenga humedad, para que no se caliente demasiado el terreno, que son características propias de la siembra directa, que sirva de abono al terreno y demás. Por eso a un terreno que está con siembra directa no le podemos meter romplado, porque romplado lo primero que va a hacer va a terminar de desmenuzar ese rastrojo y lo va a incorporar, lo va a mezclar con la tierra. Y no queremos eso. Queremos que esa capa de vegetal se mantenga. Por eso a la siembra directa se le denomina labranza cero. No hay preparación de terreno. Lo máximo que haremos es una pasada de subsolador o de cincel cada cierto tiempo para desestructurar la costra que va quedando en la parte superficial. Pero sabemos muy bien que el cincel o el subsolador no vuelcan, simplemente desestructura. Entonces, fíjense acá, todas esas actividades va realizando la cosechadora. ¿Y cuáles son los parámetros importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar una cosechadora? Primero que nada, pérdida de grano. ¿A qué se refiere con la pérdida de grano? Cuando va pasando la cosechadora, por detrás hay un montón de aves que están en el terreno. ¿Qué están haciendo esas aves? Están comiendo los granos que quedaron. Va quedando en el terreno. Toda cosechadora, la más tecnificada que ustedes pueden ver, va a tener pérdida. Pero la idea es que esa pérdida de grano sea lo menor posible. Para eso se hace una regulación de la máquina. Regulación del molinete, regulación del sistema de trilla, regulación de la parte de separación y limpieza y demás. Todo tiene su regulación para que pierda lo menos posible. Entonces, uno de los parámetros que ustedes tienen que analizar a la hora de elegir una cosechadora es la pérdida de grano. Pero también el daño en el grano. Que el grano cuando llegue al silo no esté partido. Tiene que estar intacto. Para eso también hay regulaciones, especialmente en la plataforma de corte, porque es donde más daño se presenta a la hora de cosechar. Pérdida de grano, daño en el grano. Como cualquier máquina, su consumo de combustible tiene que interesarles también a ustedes, porque eso se traduce en dinero. Y la productividad, esa productividad que sabemos calcular nosotros. El cálculo de productividad de un romplado es el mismo cálculo que se le hace a una cosechadora, es el mismo cálculo que se le hace a una pulverizadora. La misma ecuación, como vamos a ver más adelante. Entonces, esos 4 parámetros se deberán tomar muy en cuenta a la hora de seleccionar una cosechadora ideal. Como toda máquina, se tiene sus clasificaciones. Como los tractores agrícolas se clasifican línea liviana, mediana, pesada, superpesada, por el segmento de potencia al que pertenecen, la cosechadora se clasifica por clase. Clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8. Existen inclusive cosechadoras clase 9. ¿De qué depende la clase?
del segmento de potencia al que pertenezcan. Fíjense acá. Y en función a esa clase va a estar también la capacidad del tanque granelero. Una cosechadora pequeña va a tener menor capacidad. Una cosechadora más grande va a tener mayor capacidad. Como les dije, la unidad de medida del tanque granelero es el volumen, es en litros, no es en masa ni en peso. Ahora, en función también a la clase va a estar la longitud de las plataformas de corte. Porque como veíamos en la imagen, aquí tenemos un cabezal soyero. De este cabezal a mí me interesa esta longitud. Porque esa longitud la voy a utilizar como ancho de trabajo en la ecuación de productividad. Por lo tanto, de acuerdo al tamaño de la cosechadora, va a poder trabajar con diferentes longitudes de plataforma de corte. La unidad de medida comercial es el pie. Fíjense, clase 4 desde 16 pies hasta 23 pies. Se pueden solapar porque si son muy cercanas las cosechadoras, inclusive pueden trabajar con el mismo cabezal. Pero ya las más grandes, fíjense, trabajan con cabezales mayores productividad. Esa es una de sus clasificaciones. Otra de sus clasificaciones, por ejemplo, es el sistema de trilla, ese que estábamos comentando hace un momento. En el mercado, ustedes se van a topar con 3 tipos de sistemas de trilla. Para eso me voy a salir de esta presentación y les voy a mostrar esta otra. Esta de acá. Fíjense. ¿Qué me dice acá? Los 3 sistemas de trilla que existen actualmente en el mercado son sistema convencional, sistema axial y la conjunción de los 2 anteriores, el sistema híbrido. El sistema convencional o el sistema de trilla convencional o tangencial trabaja de esta forma como ven aquí en la imagen. Ustedes van a identificar un sistema de trilla convencional cuando vean en la parte trasera este grupo de dientes de sierra que se denomina sacapajas o comúnmente llamado en el campo los caimanes. ¿Por qué se denomina sistema de trilla convencional, tangencial o transversal? Por la disposición del cilindro trillador y el cóncavo. Si ustedes se fijan aquí, voy a utilizar un término vulgar. Está cruzado dentro de la máquina. Por eso se denomina transversal, porque forman 90 grados con la línea longitudinal de la cosechadora. ¿Por qué tangencial? Por la forma en que ingresa el cultivo y se separa el grano. Eso ya lo habíamos visto a detalle cuando veíamos Agrícola 2. Aquí tenemos el flujo convencional o tangencial, fíjense. En cambio, el sistema de trilla axial es diferente. En el sistema de trilla axial sigue existiendo el cilindro trillador y su cóncavo. La diferencia es que ya no viene de manera transversal, viene de manera longitudinal y son más largos que los cilindros trilladores convencionales. Porque en el cilindro trillador axial ya se encuentran las 3 etapas. Si se fijan aquí, estos elementos de separación y limpieza aquí ya no aparecen en el cilindro de trillador axial. Porque aquí ya está dividido en 3 zonas. Alimentación, trilla y separación. Inclusive las garras tienen una forma un poco diferente. Aquí hay unas hélices que no se ve en la imagen, pero que se ve en esta de acá, fíjense. Entonces no se olviden, un cilindro trillador axial está dividido en 3 segmentos importantes. Sistema de alimentación, sistema de trilla y sistema de separación en un mismo elemento. De acuerdo a la marca tienen un montón de nombres,
Trison, Trident. El otro día estaba mirando en el caso de John Deere un nombrecito medio raro, pero todos tienen que ver con 3, porque son 3 segmentos. Ya la parte comercial de la fábrica les busca nombre pomposo, pero ustedes como técnicos tienen que saber por qué se llama Trison, por qué se llama Trident. Ah, porque son 3 segmentos: alimentación, trilla y separación. Y se acabó el asunto. Y tenemos el sistema híbrido. El sistema híbrido se utiliza bastante, por ejemplo, en arroz. Los primeros que comenzaron a sacar al mercado, les estoy hablando de hace 4 años, 5 años aproximadamente, no tiene mucho tiempo este sistema híbrido, fue Massey Ferguson. Como vemos aquí, tenemos el sistema de trilla convencional y el sistema de trilla axial al mismo tiempo y con doble rotor axial. Pero los que iniciaron todo esto son los de Claas, esa marca europea que llega aquí a nuestro mercado, que la comercializa Voltrac. Ellos comenzaron con el sistema híbrido de trillado. Ellos tienen su sistema de trilla convencional y su doble rotor axial. Es más eficiente, menos pérdida de grano, podemos darle un poco más de velocidad a la cosechadora, tiene ciertas ventajas en comparación a las demás, porque todos los demás modelos vienen con un solo rotor axial. El único modelo que yo he visto en el mercado que trae doble rotor axial y que no es híbrido es la de New Holland, la CR en 9060. Pero ni John Deere, ni Massey, ni Case traen, bueno, Case, como es la gemela de New Holland, posiblemente tenga un modelo. Como Valtra con Massey son gemelas, lo mismo pasa con New Holland y con Case. Como Valtra y Massey pertenecen a ATCO, aquí abajo dice ATCO, Case y New Holland forman el conglomerado CNH, que pertenece a FIA. Entonces, como es un solo fabricante, intercambian partes para hacer más baratos los costos y demás cosas. Entonces, yo he visto a CR 9060, la única axial con doble rotor. Pero ustedes van a ver doble rotor cuando sea híbrido, doble rotor axial. Pero la híbrida tiene en la parte delantera lo que se refiere a el sistema de trilla convencional. De ahí viene el término híbrido. Aquí tenemos unos ejemplos más en las partes de la cosechadora y demás. Fíjense acá. Cuando tenemos aquí tenemos una cosechadora en corte. Cuando tenemos un sistema de trilla híbrido, corte y alimentación, plataforma de corte y embocador. Trilla y separación, sistema de trilla convencional y la separación en la parte de el doble rotor axial. Limpieza con la zaranda y el ventilador. Y almacenamiento y descarga en la parte superior con el tanque granelero. ¿Qué pasa con el sistema axial? Tenemos los mismos componentes, corte y alimentación. Aquí no aparece la plataforma de corte. Trilla y separación, el sistema de trillado. No se olviden, ¿cuántos segmentos trae el rotor axial? Hace un momento les dije, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los nombres? ¿Por qué tienen esos nombres que hablan de 3? Alimentación. Porque son 3 segmentos. ¿Cuáles son esos 3 segmentos? Alimentación, separación. Trillado y separación. Trillado y separación. Exactamente. Alimentación es la parte frontal del cilindro trillado. El segmento intermedio, trillado. Y el segmento último o posterior, la separación. Alimentación, trilla y separación. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sean conscientes de que tienen esos nombres los segmentos de un sistema de trilla axial. Entonces, mientras voy guardando el encuentro anterior, la cosechadora, la primera clasificación que hemos visto, de acuerdo al segmento de potencia, clase 4, 5, 6, 7, hasta clase 9 se puede encontrar en el mercado, y es 11 de septiembre.
Y de acuerdo al sistema de trillado, vamos a tener sistema de trilla convencional, sistema de trilla axial y el sistema de trilla híbrido. ¿Se guardó? Sí, se guardó. Perfecto. Continuamos. Ahí está. Volvamos a nuestra presentación anterior. Dígame. ¿Y cuál es el beneficio de las diferencias que tienen el convencional con el axial? Lo que pasa es que el convencional fue el primero que apareció. Las primeras cosechadoras fueron convencionales y obviamente todas las marcas trabajan con convencional. El siguiente paso tecnológico fue el sistema de trilla axial. Ahí ya comenzó a trabajar bastante con el tema de la electrónica, porque las cosechadoras trabajan bastante con electrónica. Y las transmisiones hidrostáticas. Las cosechadoras antiguas, si ustedes van al campo y ven esas cosechadoras más viejitas, las TC57, por ejemplo, de New Holland, la 1175 vieja de John Deere, esas son transmisión mecánica con palanca, como si fuera un tractor. Pero después aparecieron las transmisiones hidrostáticas. Este rotor trillador axial ya funciona con motor hidráulico, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso tecnológico comparado con lo que es el sistema de trilla convencional. Y el siguiente paso tecnológico viene a ser el sistema de trilla híbrido, que tiene mayor área de trillado, menor pérdida de grano, una serie de ventajas comparadas con que si trabajáramos de manera separada con esta. ¿Ok? Son pasos tecnológicos que fueron dando las cosechadoras o los fabricantes de cosechadores. Es como las transmisiones, primero venían los engranamientos deslizantes, las engranamientos constantes y las sincronizadas. Aquí está, con lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Perfecto. Bien. Otra clasificación de las cosechadoras, de acuerdo a su plataforma de corte. La plataforma de corte, ya sabemos, es el primer elemento que toma contacto con el cultivo. Es lo que está fuera de la máquina. Esta plataforma de corte puede venir de dos formas. Puede venir de la forma convencional, plataforma de corte convencional, que tiene un molinete, este rotor que ustedes ven aquí, que tiene dedos, que tiene un sinfín alimentador, este tornillo sinfín que está en la parte baja de la plataforma, o comúnmente llamado caracol, y que tiene la barra de corte. Esta barra de corte está aquí, en la cosechadora. Pero también puede venir de esta forma. La misma plataforma de corte, pero sin el tornillo sin fin. Con una cinta transportadora. En realidad con dos cintas transportadoras que vienen de los extremos y se conectan en el centro. Porque traen el cultivo de los extremos, lo agrupan en el centro para que ingrese por el alimentado. En lugar del caracol o los tornillos sin fin, se utiliza las plataformas o las cintas transportadoras denominadas Draper. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de la Draper comparada con la convencional? Esto que les muestro acá, fíjense. Lo voy a mostrar en pantalla completa. Ahí está. Vean, en una plataforma de corte convencional, si nosotros no le damos una velocidad adecuada al cultivo o no tuvimos el reparo de analizar el porcentaje de humedad de la planta, por ejemplo, cuando la cosechadora va avanzando, aquí está el molinete, aquí está la barra de corte y aquí está el caracol, el cultivo se puede amontonar, si se puede decir aquí. A eso se lo denomina un triángulo de estrangulamiento. Lo que puede pasar son dos situaciones. El grano se daña, se parte,
o se cae de la plataforma porque se fue amontonando. En cambio, si eliminamos este tornillo sin fin o caracol y le colocamos la cinta transportadora, el flujo del cultivo es más limpio, es más libre para ingresar dentro de la cosechadora. La desventaja, permítanme salirme, la desventaja de ese sistema es que las plataformas de Draper son más caras que la plataforma convencional, porque la lona es cara y un montón de cosas. Pero es más eficiente con la plataforma de corte convencional. Entonces, pero aquí estamos viendo esta plataforma de corte que les estoy mostrando, que nos sirve para lo que es soya, para lo que es arroz, para lo que es trigo, para lo que es girasol. No, girasol es otra plataforma. Soya, trigo, frijol, arroz. Pero para maíz ya se utiliza otro tipo de plataforma, fíjense. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que a la cosechadora le puedo sacar la plataforma de soya y colocarle una de maíz o colocarle una de girasol. Para que tengan una mejor idea, les voy a mostrar este videíto que tengo acá, que habla de todas esas plataformas. Espérenme un segundo. Aquí está. De la marca Class. ¿Dónde está? Esta de aquí. Bien. Voy a activar el audio y optimizar el video para que se vea lo más continuo posible. ¿Se ve la imagen? Sí, ingeniero. Ya, porque yo ya no los veo. Cuando le doy a optimizar se pierden las ventanitas de imagen de ustedes. Ya, perfecto. Vean acá. Esta es una cosechadora combinada de grano. Le voy a bajar un poco, porque es música. Aquí tenemos trigo, por ejemplo. Voy a bajar casi todo el volumen para explicarlo un poco. Esta es la plataforma de corte para trigo, soya. Aquí tenemos el molinete que constantemente está girando para acercar la planta a la barra de corte. Aquí está el caracol. Por ejemplo, esta es una plataforma de corte convencional porque tiene caracol. A mí lo que me interesa de la plataforma de corte es su longitud, para que yo la utilice como ancho de trabajo cuando ingrese a la ecuación. Puedo cosechar en terrenos desnivelados, con ciertos ángulos de desnivel. Esta es una de las cosechadoras, una de las marcas que más tecnología tiene. ¿Qué pasa con esta imagen que vemos en este momento? Como les dije ya hace un momento, durante el segmento de manejo de la paja, la cosechadora esparce en el terreno los residuos, la paja que le llamamos los residuos del cultivo, solamente se queda con el grano, lo esparce como rastrojo, pero también puede dejarlo en hileras. ¿Para qué? Para que posteriormente venga un tractor con una enfardadora y lo vuelva fardos para darle de comer al ganado cuando le falte comida. Hay esas dos opciones, como vemos aquí.
poco para que nos alcance el tiempo. Ahí estamos viendo el molinete, tiene unos dedos, que es muy importante la regulación de los dedos. Y vean, en esta imagen se ve claramente lo que les comentaba hace un momento. El cultivo tiene que venir de los extremos hacia el centro para que sea introducida dentro de la máquina. Si se fijan ustedes aquí, ya no aparece el tornillo sin fin largo que aparecía. Aquí hay una cinta transportadora. Entonces, ¿qué tipo de cabezal es este? ¿Qué tipo de plataforma de corte? Es una plataforma de corte Draper. Y vean el flujo del cultivo. Las cosechadoras pueden venir de ruedas, como también de orugas, pero vean, esta oruga no es como de un bulldozer. Esta oruga es de caucho y tiene una trilla agrícola por el tema del terreno. Las ruedas delanteras de la cosechadora son las motrices y las traseras son las direccionales. Aquí se va acercando un tractor con su chatatolva para que la cosechadora vaya descargando. Descargó y se va. La cosechadora no se detiene desde el momento que comienza a cosechar. Esto es colza. No tenemos nosotros en nuestro medio este cultivo. En Europa se utiliza bastante el aceite de colza. Sigue trabajando con la plataforma soyera, que le llamamos nosotros aquí, más elevado el molinete, con ciertas regulaciones diferentes de acuerdo al cultivo. Va esparciéndolo en el terreno para que sirva como rastrojo. Aquí tenemos girasol. Aquí sí tiene que cambiar la plataforma de corte. Fíjense, la máquina sigue siendo la misma, pero la plataforma de corte es otra. A una altura mayor desde el suelo comparada con los dos cultivos anteriores. Y aquí tenemos el maíz, que es una tercera plataforma. Nos estamos dando cuenta entonces que la cosechadora trabaja con tres tipos de plataformas de corte. Una soyera, que puede servir para trigo también, una de girasol y esta tercera que es para maíz. Pero la máquina sigue siendo la misma, solamente cambia la plataforma. El tanque granelero en la parte superior descarga el grano con el tubo de descarga, fíjense. La unidad de medida es caudal aquí, como si fuera fluido. En litros por segundo o litros por minuto medimos nosotros la capacidad de descarga de una cosechadora. Volumen sobre tiempo. Era una pregunta. Dígame. Internamente no, o sea, no cambia nada el tipo de zaranda. No, cambia. No es solamente la plataforma de corte. Una vez que usted le va a cambiar la plataforma de corte, tendrá que trabajar en la separación del cilindro cóncavo, por ejemplo, si es necesario. Al cóncavo, la parrilla de la parte inferior, la puede sacar y poner otra, de acuerdo al grano que va a recolectar. En las zarandas también hay que hacer varias regulaciones. Si va a trabajar con arroz, tiene que colocar el kit arrocero, todo inoxidable. Porque cuando usted va a cosechar arroz, el arroz está en barro, ¿no ve? ¿Y cuál es el problema del arroz? La chala del arroz es bastante abrasiva. Si usted no le coloca dispositivos inoxidables, no le va a durar nada. Porque es como lija. ¿Me entiende? Entonces no es nomás cambiarle los dientes, digamos, y todo lo demás lo mismo. Hay que hacer una serie de regulaciones en la parte interna, de acuerdo al cultivo
con el que se esté trabajando. ¿Ok? Bien, continuemos. Aquí teníamos la plataforma. ¿Y por qué no los veo a ustedes? Debe ser por esto. ¿O será por esto? Nada. Es que si no los veo es como si estuviera hablando solito. ¿Me escuchan, no? Sí. Perfecto. Se le escucha. Bien, aquí tenemos entonces la plataforma de maíz. Tiene características diferentes a la plataforma de corte para soya, por ejemplo. Aquí tenemos el Pero, cartel. Dígame. se ve borroso, sí. ¿Perdón? Por lo optimizado que hizo el video, la imagen ahorita se ve súper borroso, creo. A ver, vamos a ver. Le estoy quitando optimizar, le estoy quitando compartir sonido. Ahora, Sí, ahora sí. sí. Sí, ahora sí, ingeniero. y ahora ya puedo verlos aquí a un costado. Como Sí, le sí. decía, cuando no los veo, como si estuviera hablando solito. Bien, aquí tenemos la plataforma de corte de maíz. Alimentador o embocador, el dispositivo que une la plataforma de corte con la máquina. Cilindro de trilla, este es el cilindro trillador. Puede venir de diferentes formas. Batidor es el que es otro pequeño cilindro que se coloca en la parte trasera para ayudar a descongestionar la paja para que vaya a la parte de la separación. Los cóncavos, el cóncavo no es ni más ni menos que una parrilla, pero solamente que está combada de manera cóncava. De ahí viene el término. Más adelante vamos a aprender a calcular el área de este dispositivo. Alimentador, embocador, ya, hoy en día ya vienen de manera electrohidráulica, ya se puede invertir el giro inclusive. Los sacapajas, cuando solamente tengamos convencional, cuando ya son axiales ya no aparecen. Manejo de la paja, ustedes pueden, la cosechadora es como, ¿cómo les puedo decir? Como un Lego. Ustedes le colocan o le quitan ítem de acuerdo al trabajo. Ustedes van al concesionario y le dicen, yo quiero una cosechadora para tanto de superficie, tal cultivo, tal tipo de terreno. Y ellos les van preguntando, ¿y quiere contigo qué tipo de plataforma de corte? Obviamente mucho influye el precio. Tal plataforma de corte, tal medida de rodado, quiere 4x4, quiere 4x2, quiere en el manejo de la paja, quiere que tenga solamente esparcidor o también quiere que tenga picador. Todos esos detalles uno como cliente ya va indicándole, pero obviamente mientras más cosas le pongamos, más cara se pone la máquina. Aquí tenemos el manejo de las pajas. Como veíamos en el video, puede ser que se esparza o también se coloque en hilera para darle un reproceso a esa paja. Cilindro trillador axial. Alimentación, trilla, separación. No se olviden de esos tres elementos. Cóncavos. Y aquí es algo importante. Las cosechadoras actuales todas vienen hidrostáticas. Como les comenté hace un momento, las primeras cosechadoras que se desarrollaron venían con caja mecánica. Y ustedes destapaban un costado de la cosechadora y era un mar de poleas y correas y demás. Hoy en día hay todavía poleas y correas, pero muy pocas, porque todo ya viene a base de la parte hidrostática. Este es un motor hidráulico. Con seguridad que hay una bomba hidráulica que está conectada al motor de combustión interna que le va a mandar presión y caudal. ¿Qué va a hacer este motor hidráulico? Va a mover al cilindro trillador. Por eso dice aquí, controles electrónicos, caja de transmisión planetaria y posibilidad de inversión a partir de la cabina del operador.
Imagínense, el operador está cosechando y en la pantalla le parpadea un icono. Resulta que se trabó el cilindro con el cóncavo. Él presiona un botón, invierte el giro, la revolución del cilindro trillador, se destraba el sistema y nuevamente sigue. Sin necesidad de que se baje, meta la mano, saque lo que se atoró, nada de eso. Pero ¿cómo se consigue eso? Con un sistema hidrostático, con gerenciamiento electrónico. Pero como hemos visto cuando llevamos Agrícola 2, cuando calculábamos los motores hidráulicos de la pulverizadora, no sé si se acuerdan, los motores hidráulicos giran a elevadas revoluciones. Entonces necesita un reductor. Por eso dice aquí, caja de transmisión planetaria. Sistema de engranaje planetario. ¿Para qué? Para que aquí reduzca e ingrese una revolución más baja. Porque las revoluciones del cilindro trillador no son tan elevadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, hoy en día ya trabaja bastante con la hidrostática, a base de bomba hidráulica y de motor hidráulico. Va a haber motores hidráulicos en las ruedas motrices, va a haber motor hidráulico en el cilindro trillador. Entonces, esa bomba hidráulica no solamente alimenta para que se mueva la máquina, sino para otros elementos de la cosechadora. Esa es la gran ventaja que tiene un sistema hidrostático. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes les preguntaran, ¿por qué es tan importante la parte hidrostática o un sistema de transmisión hidrostática? ¿Por qué es más importante que un sistema mecánico o automático convencional? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se desarrolló este sistema? ¿Por qué le colocan a estas máquinas de gran porte un sistema hidrostático y no un mecánico o un automático como en los vehículos? Es un poco más sencillo, Ya. menos costoso para el fabricante también. Por el costo yo creo que no es tan barato, pero sí es más sencillo. ¿Qué más? Por la eficiencia que transmiten, ingeniero. ¿A qué se refiere con eficiencia? ¿De qué forma sería más eficiente? Por ejemplo, es más fácil una transmisión con poleas, digamos, un motor hidrostático, en este caso. Ya, ¿qué más? Fíjense la imagen que les estoy colocando. Este archivo es bastante bonito, habla de transmisiones hidrostáticas. Todo lo que es cosechadora de granos, cosechadora de caña y pulverizadora autopropulsada vienen con sistemas de transmisiones hidrostáticos. Ya no existe sistemas mecánicos ni automáticos, todos son hidrostáticos. ¿Por qué? Como su compañero dijo hace un momento, es mucho más sencillo que un sistema mecánico. Imagínense tener el motor de combustión interna que está arriba, detrás del tanque granelero está. Las ruedas están casi pegadas al suelo, las motrices. Sacar un embrague, árboles, rodamientos, engranajes, hasta llegar allá abajo a la rueda, que más o menos hay una diferencia de altura de unos 3 metros. Sería bastante complejo y me agarro del término que dijo su otro compañero, el tema de la eficiencia. Habría mucha pérdida de energía con tantos elementos moviéndose, ¿correcto? Ahí usted sí puede sustentar el tema de la eficiencia. Salgamos, por favor, y volvemos a ingresar.